Hola, Dios te bendiga. En los videos anteriores estábamos viendo sobre las mentiras del diablo, basándonos en un libro que estábamos leyendo, pero quisiera hacer una pausa porque aquí voy a discutir otras mentiras del diablo también, que se están discutiendo en este momento mucho y que según el debate, ¿ok? Diferentes personas dicen diferentes cosas, salen de documentos oficiales de Papa Francisco. No me toca a mí, ¿ok?, decidir la intención del Papa Francisco cuando dice esto o aquello. No me toca a mí juzgarlo, ni te toca a ti. Ver si lo que está diciendo es exactamente eso o no, le toca a los obispos. No me toca a mí, no te toca a ti. Eso no quita para nada su autoridad papal, eso no quita para nada la idea de su infalibilidad, porque recuerden, la infalibilidad total se entiende por ahí muchas formas erróneas, como un mito de que él no puede decir nada que esté equivocado. Eso no es cierto. O sea, simplemente es que él no puede tomar una definición oficial y promoverla o proponérsela a la iglesia si no es inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo dijo claramente: tú eres Pedro, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia y el infierno nunca podrá vencerla. Y otros textos bíblicos, los cuales dicen claramente: yo me encargaré, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo no puedo permitir que aquel que yo puse como piedra, en otras palabras, lleve a mi iglesia por el error. Por ende, ¿okay?, cuando se habla de la infalibilidad papal, lo que se está diciendo es que no se supone o no se puede o sería imposible, si ocurriese, sabemos que el Papa pues no es el Papa, en que un Papa propusiese una enseñanza oficial a la iglesia y de una manera que fuera contradictoria a la fe. Pero en sus expresiones personales, él puede tener muchas opiniones y, como dije en otro video anterior, muchas veces estas opiniones o no son claras o, si son claras, están equivocadas. Y el deber de nosotros entonces discutir no si lo dijo, si no lo dijo, con qué intención lo dijo, sino vamos a ver lo que se está diciendo que dijo, por qué es mentira, por qué está mal, por qué es un error. Para que no creamos en estas cosas. Recordemos como San Pablo nos dice: aunque viniera un ángel del cielo y les trajera un evangelio diferente, sea anatema. Por lo tanto, no podemos decir, pero si lo dijo el Papa tiene que ser verdad. No, porque eso no es infalibilidad papal, es opinión personal, es algo que, pues, si ciertamente lo está diciendo con esa intención, le toca a los obispos corregirlo. Así que nos olvidamos por un momento si realmente eso fue lo que quiso decir o no fue lo que quiso decir, y vamos a concentrarnos en qué es lo que se supone o se está diciendo que él dice, y entonces por qué eso está mal. ¿Ok? Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y te pedimos a ti, como siempre, Santo Espíritu, tú que estás en nosotros, en toda tu iglesia, y que la conduces en la unidad del amor en Cristo, que nos des luz para discernir aquello que realmente es inspirado por ti o no. Danos luz, Señor, para entender cuál es la enseñanza de la iglesia y combatir el error donde quiera que esté. Y te pedimos por el Santo Padre, el Papa, para que tú lo ilumines y lo guíes y él se deje guiar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una aseveración que sí sabemos que la dijo así mismito hace tiempo, fue que nosotros, todos los hombres, todos los seres humanos, somos hijos de Dios. Que no deberíamos pelear entre nosotros, que teníamos que llevarnos bien, porque al fin y al cabo todos los hombres somos hijos de Dios. Y recuerdo al sacerdote allá en Río Grande, Puerto Rico, diciendo: pues mira, el Papa lo dijo bien claramente, todos somos hijos de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en Efesios 2, del 3 al 5, todos nosotros también nos comportábamos así en otro tiempo, viviendo conforme a nuestros deseos carnales y satisfaciendo nuestra concupiscencia y nuestras malas inclinaciones, de manera que por nuestra condición estábamos condenados a la ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó,
Precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Por ende, el ser humano, fuera de su relación con Cristo, no está en estado de salvación. Lo más seguro es todo lo contrario, porque dice bien claramente, así como este mundo está lleno y bajo la influencia del enemigo, así mismito nosotros, con estas malas inclinaciones, con esta concupiscencia, realmente, donde estábamos sin Cristo, era merecedores del castigo de Dios, merecedores de la ira de Dios. La ira de Dios no como pensamos, recordemos, hemos aclarado esto en otras ocasiones, ira de que voy a desquitarme dándole castigos, la ira del abandono de Dios, el que no puedes entrar en mi reino, el que no estás en condición de ser mi hijo. Entonces nosotros no estábamos en condición de ser hijos hasta tanto vino Cristo. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, en cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que, primera de Juan te dice, mira, hay algunos que son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Los que llevan a cabo las obras del diablo son hijos del diablo. Los que llevan a cabo la voluntad de Dios son hijos de Dios. Por lo tanto, no podemos decir todos los hombres son hijos de Dios. Si así fuese, no hace falta bautismo, no hace falta nada. Todas las diferentes opiniones de todo el mundo estarían bien y al fin y al cabo, Cristo, como hemos dicho en otros videos, perdió el tiempo realmente viniendo y haciendo todo lo que hizo porque no hacía falta. Todos somos buenos y eso no es cierto. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces podríamos decir, ¿todos los hombres aman a Dios y aman a su hermano? No, pues entonces no todos los hombres son hijos de Dios. Juan 3:5, Cristo pone inclusive bien claramente cuál es la condición o una de las condiciones. Hablando con Nicodemo le dice, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, quien no se bautiza, porque es por el bautismo que somos hechos hijos de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Como siempre, para aquel que se pone un poquito histérico y dice, ay bendito, pero eso es muy eso quiere decir entonces que toda esa gente que no conoce a Dios porque vive en otro país va para el infierno. Eso lo hemos discutido en muchas ocasiones, pero lo repetimos ahora para que no le vaya a dar neura. Aquel que sin culpa suya, porque vive en un lugar en donde no tiene acceso a la palabra de Dios, vive aún así de la manera como dice Jesús en Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, hablando del juicio de las naciones, Mateo 25, esa persona que no tiene culpa, Dios le salva de otra manera. Pero aquel que escucha el evangelio y lo rechaza, no. Ay, pero en las diferentes culturas, nada que ver. Cuando el evangelio se empezó a predicar, todo lo que había, si se acuerdan, por ejemplo, de cuando baja el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿qué dicen ellos? Aquí hay partos, medos, elamitas. Ahí había gente de cuántas diferentes culturas había. La cultura no te exime de escuchar la palabra de Dios, entenderla y cambiar. Eso no tiene nada que ver. Así que los judíos tenían su propia cultura. Y lo que Cristo vino a traer es diferente. ¿Okay? Que aunque sí es un cumplimiento del Antiguo Testamento, pero era revolucionario, era diferente. Así que en cierta manera tuvieron que deshacerse de muchas cosas de su cultura. En cuanto a su creencia de que Dios iba a bendecirle solamente a través de cosas materiales y cosas así. Los griegos, los romanos y por ahí para abajo, todos los demás que conocieron a Cristo se convirtieron bajo el imperio romano, eran de diferentes culturas. Así que no tiene nada que ver. Si una persona escucha la palabra de Dios y la rechaza, él se pone en peligro de condenación. ¿Okay? Gálatas 3. Porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ya que todos ustedes fueron bautizados en Cristo. Todos los que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Quiere decir que nosotros somos hechos hijos de Dios porque hemos sido revestidos de Cristo
a través del bautismo en Cristo y no por nacimiento, ¿okay? No porque sí, no porque sea un ser humano. Todos los seres humanos somos amados y deseados por Dios. Todos hemos sido llamados. Y por eso Juan 3, Dios envió a su Hijo para que todo aquel que cree tenga vida eterna, porque Él quiere salvarnos. Pero lo dice bien claramente. Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea será condenado. No lo digo yo, lo dice Cristo. Son sus palabras. ¿Ok? Pero eso es muy exclusivo, eso es muy... Nadie ama al ser humano más que Cristo. Tú no moriste en la cruz por nadie. Yo no he muerto en la cruz por nadie. Si Él que nos ama con locura, si Él que quiere nuestra salvación a tal punto de que hizo el sacrificio que hizo y lo sigue renovando en la Eucaristía, dice que el que no crea será condenado, Él sabe lo que dice. No te toca a ti ser más santo que Dios, ni a mí tampoco, ni juzgar a Dios. Dios es amoroso, pero también es justo. Por eso, repetimos, Juan 3:16. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino tenga vida eterna. Esa es su voluntad, salvarnos, pero hay una condición, hay que acercarnos a Cristo. ¿Okay? Mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No de que son, viste, si todos fuéramos hijos de Dios, no hacía falta que Cristo hiciera nada. Por naturaleza, todos somos hijos de Dios. No. ¿Ok? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Gálatas 4:6. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. No somos hijos por derecho, somos hijos por adopción. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamando Abba, es decir, Padre. Quiere decir, por lo tanto, nosotros somos hechos hijos de Dios por adopción a través de la fe y a través del bautismo. ¿Okay? Y por último, 1 Corintios 12:13, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. ¿Ves? La cultura no tiene nada que ver. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto es importante, esta lectura, porque nos dice no únicamente la unidad que tiene que haber entre los hijos de Dios, o sea, no nos habla de cómo recibimos el Espíritu por la fe en Cristo Jesús, sino que nos habla también de la unidad que tiene que haber entre nosotros, en la comunión que tiene que haber entre nosotros, que me trae al segundo punto. Se dice que el Papa ha dicho en su carta apostólica Desiderio Desideravi del 29 de junio de este año 2022, que la comunión es un derecho para todos. Las palabras de la carta apostólica son las siguientes: el mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados al banquete de bodas del Cordero, como dice en Apocalipsis 19:9. Lo único que se necesita, y aquí es que está el problema, lo único que se necesita para acceder a la comunión es el vestido nupcial de la fe, que viene por medio de la escucha de su palabra. Las palabras, pues tú lo puedes entender, sí, pero puedes decir que tienes que tener fe, tienes que convertirte. Pues si entiendes eso, pues estamos muy bien, no hay ningún problema. Pero si lo entiendes como se da a entender que lo único que hace falta es tener fe, pues entonces cualquier persona, aunque esté en pecado mortal, puede decir: yo tengo fe, yo creo en Dios, y por lo tanto puedo acercarme a recibir la comunión. ¿Ok? Y recordemos que Jesús dijo bien claramente: no es el que me diga Señor, Señor, el que entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que no se trata simplemente de tener fe. Y esto ha traído pues mucho dime y direte, porque mucha gente, inclusive reporteros, lo están entendiendo de esa manera. Y esto ha traído un escándalo. ¿Ok? En 1 Corintios 11:27 dice: porque el que come y bebe del cuerpo y la sangre del Señor
sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. En otras palabras, aquel que come y bebe la sangre del Señor indignamente, come y bebe su propia condena. Y todo esto viene, y todo este revuelo viene a la problemática de que Francisco ha defendido el que se le dé la comunión a el presidente, a Pelosi y a personas que abiertamente luchan, pelean y dicen que el aborto es un derecho de la mujer, que el aborto es amar al prójimo, y que con uñas y dientes defienden el aborto, que es un pecado mortal. Y aquí está el problema: cuando yo entonces hago esto, yo estoy diciendo, yo no estoy en comunión con la iglesia. No somos nosotros los que estamos diciendo ellos son gente mala. Son ellos los que están diciendo yo no estoy en comunión con ustedes porque yo no creo lo que tú enseñas, Iglesia Católica, que la vida hay que respetarla y que la vida comienza desde el momento de la concepción. Yo no creo en eso, pues no estoy en comunión. Si no estoy en comunión, no puedo acercarme a recibir. Y cuando yo estoy promoviendo el que otras personas pequen, eso se llama el pecado del escándalo, mucho menos. El Concilio de Trento, en los cánones 915, 916, también del derecho canónico. Bueno, tenemos que ir al concilio. El Concilio de Trento lo dice también, pero para ir más clarito, vamos al derecho canónico, 915, 916, 711, 712, dice: no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena, y los que obstinadamente, aquí que está el detalle, persistan en un pecado grave manifiesto. En otras palabras, en un pecado público grave. Cuando públicamente yo estoy diciendo a todo el mundo: aborten, que eso es bueno, y vamos a dar fondos, y vamos a dar dinero, y las iglesias católicas tienen que cambiar, y los hospitales católicos tienen que cambiar porque tienen que permitirlo. El 916 dice: quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no celebre la misa, hablando del sacerdote, ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir, y se nos toca a nosotros comulgar, sin acudir a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave. Aquí estamos hablando de sacerdotes. Si el sacerdote está en pecado mortal y no celebra la misa, todo un pueblo sufre, por lo tanto tiene que celebrarla, tiene que recibirlo él, pero luego tiene que ir a confesarse. Pero eso es para ellos. Para nosotros, la parte de comulgar es la que nos aplica. Dice: a no ser que concurra un motivo grave y no haya oportunidad de confesarse. En este caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Y un acto de contrición perfecta significa: me arrepiento de lo que estoy haciendo y no vuelvo a hacerlo. Cuando nuestros políticos dicen: no, yo no me arrepiento, yo me voy de fondillo de que eso es así, no están haciendo esto. Quien sea consciente de pecado grave, absténgase de celebrar la divina liturgia y de recibir la divina Eucaristía. Ahí está de nuevo. El 712, para abreviar: ha de apartarse de la recepción de la divina Eucaristía a los públicamente indignos. ¿Qué significa públicamente indignos? Aquel que públicamente promueve su pecado. Lo mismo que puedo darle la comunión a una pareja homosexual que vienen juntos agarrados de mano diciendo somos maridos o somos esposos. Tampoco podemos. ¿Por qué? Porque públicamente están diciéndole a todo el mundo: yo creo en algo que Cristo no enseñó y que Cristo dice que es pecado. Yo no creo en la enseñanza de la iglesia, por ende no me puedo acercar. La comunión es recibir a Cristo, pero también es comunión. Es todos nos unimos a Él. Él nos hace suyo y nos hace parte de su cuerpo místico, donde hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, como dice la palabra. ¿Okay? Yo no puedo ser parte del cuerpo místico de Cristo cuando yo contradigo a Cristo.
Así que no puedo, por la misma razón que personas que es hasta quizás menos grave, en cuanto que sea más disimulado o menos obvio, personas divorciadas que se vuelven a casar, no se les permite comulgar por lo mismo. Y ellos podrían quizás, hay gente que tú los ves y tú no sabes, tú los ves como marido y mujer, y dices, pues mira, llevan juntos toda la vida, pues son esposos. No sería tan grave, porque por lo menos nadie lo sabe, pero cuando tú ves dos hombres o dos mujeres, o tú ves una persona que se para públicamente y dice, yo creo en el aborto, ya eso es de conocimiento público. Y darle la comunión es un escándalo. ¿Ok? Así que, lamentablemente, cuando está diciendo que lo único que hace falta es la fe, no, hay que estar en gracia, hay que estar en comunión con Cristo. Y la fe en Cristo no significa yo creo como quien cree en Santa Claus. Creo significa, como dije antes, Jesús dice bien claramente, él no es el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, es el que cree en mí, el que hace las obras que el Padre le ha encargado. Así que quede esto bien claro. El tercer punto, para ir terminando, es Dios quiere que haya diferentes religiones en el mundo. En otro de sus cartas dice, este es el texto original, observamos que el pluralismo y las diferencias en la religión, el color de la piel, el género, la raza y el idioma son expresiones de la sabiduría de la voluntad de Dios en la creación. Por lo tanto, cualquier incidente de coerción a una religión y doctrina religiosa en particular es inaceptable. Las diferencias en religión son expresiones de la voluntad de Dios. En otras palabras, Dios quiere que haya esas religiones. Después que muchos obispos y sacerdotes han protestado, se cambió el texto a: observamos que el pluralismo en términos de diferencias en el color de la piel, el género, la raza, el idioma y la cultura son expresiones de la sabiduría de Dios en la creación. Y ahí lo separan. La diversidad religiosa está permitida por Dios y por lo tanto cualquier coerción a una religión y doctrina en particular es inaceptable. Lo arreglaron bastante, ¿ok? Pero tuvieron que arreglarlo porque lo que le estaba diciendo no puede ser. O sea, ¿cómo tú vas a decirme a mí que Dios quiere que haya religiones diferentes? Si Dios quiere que haya diferentes religiones, Dios tiene que permitir entonces que cada una de esas religiones sean fuente de salvación. De hecho, Él dice, eso sí yo lo he leído de Él, que Él dice que todos buscamos de Dios, solamente que bebemos de diferentes fuentes. Si todos bebemos de diferentes fuentes, me estás diciendo, Cristo es una entre muchas fuentes. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Jesucristo no es una fuente entre muchas, es la fuente. 1 Corintios 10, 15. Les hablo como a gente sensata. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decirles. Y aquí viene algo importante. Nosotros vivimos una sociedad en que ahora todo es, tenemos que cogernos de las manos y querernos y todo es derecho y todo es no, todo es disimulemos en lo que creemos para que nadie se moleste. Olvidemos lo que nos separa para que tengamos una falsa unión. ¿Ok? La verdadera unión no va a venir si yo no respeto, sí, lo que tú crees, pero te estoy diciendo, fantástico, yo respeto lo que tú dices, pero esto es lo que creemos. En lugar de decir, yo voy a disimular en lo que yo creo para que tú te sientas mejor. Y ese es ahí que está el problema. Y tenemos esta idea, por lo tanto, de que ahora pues se resaltan todas, vamos a estudiar la arqueología, muy bueno, muy maravilloso, y vamos a ver lo indígena y lo egipcio, porque, qué linda todas esas participaciones en todas esas ideas religiosas, y vamos a las pachamamas, y vamos a traerlas a la iglesia, y vamos a celebrar toda esa cultura y todas esas ideas religiosas que ellos tienen, porque todas esas ideas religiosas son bonitas y todas son buenas. Todas nos llevan a Dios, porque, como dijo el Papa, son diferentes fuentes. 1 Corintios 10:15 nos va a escandalizar, porque dice,
Les hablo como gente sensata. Juzguen ustedes mismos lo que les voy a decir. La copa de bendición que bendecimos, hablando de la Eucaristía, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan, la comunión, ¿ves? Quiero decir con esto que la carne sacrifica. Quiero decir con esto, es una pregunta. Ok, pero brinque un cantito. Dice, pensemos en Israel, según la carne. Aquellos que comen las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? Hablando de las víctimas de los animales que ellos ofrecían. Quiero decir con esto que la carne sacrificada a los ídolos tiene algún valor, o que el ídolo es algo. Estamos hablando de las religiones paganas que habían en su tiempo. No. Afirmo sencillamente que los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Entonces, nosotros que decimos, no, porque esas religiones son muy lindas, son diferentes fuentes, Pablo dice abiertamente, son sacrificio y comunión con demonios. ¿Por qué? Porque fíjate que estos cultos conllevaban sacrificios de niños, como los aztecas, los mayas, los aztecas especialmente, conllevaban rituales sexuales de prostitución, conllevaban muchas cosas y muchas actividades que sabemos que vienen del demonio porque llevaban el pecado. Entonces no se trata de como ahora lo ponemos tan bonito, tan romántico, de que, ay, que todo esto es muy lindo. No, no es así. Y San Pablo nos lo dice, hay que tener cuidado. La Pachamama es un demonio. Y es por eso que ellos lo adoran o ellos lo sirven, porque han tenido manifestaciones que les dan a pensar que eso es un ser sobrenatural. Ellos no creen en eso porque sí. Ellos creen en eso porque han tenido experiencias, ¿ok?, que les hacen pensar que hay un poder, y ciertamente lo hay. Pero Pablo nos lo aclara. Sí, es un poder demoníaco. ¿Y por qué no puede ser de Dios? Porque Dios no te diría, acuéstate con tu esposa, con tu mamá, porque Dios no te diría, tengan prostitutas en el templo, porque Dios no te diría, ten relación sexual o ofréceme niños en sacrificio. Por eso, es bien claro, es bien sencillo. Es sentido común. ¿Ok? Mateo 28, 19 al 20, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bauticen todos los pueblos, no solamente los católicos, los hispanos, todos los pueblos, musulmanes, hindúes, chinos, lo que tú quieras, del Medio Oriente, alasqueños, indígenas, de aquí de Estados Unidos, de Canadá, todos. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Enséñenles a cumplir lo que yo les he enseñado. No dice, y incorporen, ¿verdad?, para que ellos se sientan bien lo que los cultos paganos que ellos tienen, y adáptenlo para... No. Enséñenles lo que yo les he enseñado. ¿Que hay lugar para ciertas adaptaciones? Claro que lo hay. Hay cierta enculturación que se puede permitir, pero hay que saber filtrarlo. Hay que tener cuidado. ¿Ok? Juan 14:6 dice, Jesús le respondió, yo soy el camino. Okay. Detuve un momento porque la vecinita estaba buscando a los nenes para jugar. Dice, Jesús le respondió, yo soy el camino. Juan 14:6. La verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre por Mahoma, por seguir las enseñanzas de Mahoma. Nadie va al Padre por seguir las enseñanzas de Buda o de Krishna. Nadie va al Padre por tener dioses del sol, de la naturaleza. Nadie va al Padre por este tipo de religiones paganas. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, repetimos para aquellos que están a punto de un ataque cardíaco diciendo, ay, pero eso es muy fuerte. Recordemos, aquel que sin culpa, no conoce a Cristo, pero hace el bien, Dios le salva de otra manera. Pero eso es muy diferente a decir, la religión que esa persona practica es tan válida como Cristo. Ese es el problema.
El problema está en decir hay muchas fuentes y todos beben de diferentes fuentes. Es un problema bien serio porque estamos diciendo, una vez más, que las enseñanzas de esas religiones son tan válidas como la enseñanza de Cristo. El problema está en que nosotros estamos con un complejo de que mi fe católica, yo no puedo imponerle mi fe a los demás porque es mi fe. No, perdóname, eso no es tu fe, es la fe de Cristo. Es la enseñanza de Cristo que dijo, el Padre me envió a enseñarles el camino a la salvación. Es la voluntad de Dios, punto y se acabó. Yo no estoy defendiendo que tú entres a mi club. Yo estoy defendiendo lo que mi Señor Salvador Jesús, Dios hecho hombre, el Verbo eterno, vino a enseñarnos como camino de salvación, diciendo, nadie va al Padre si no es por mí, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso es lo que yo defiendo. Eso es lo que yo estoy tratando de llevarle a mi hermano musulmán, a mi hermano judío, a mi hermano hindú, la cultura que sea, a la idea religiosa que sea. Quiero que conozcas la salvación. Quiero que conozcas a Cristo, porque Cristo me mandó a enseñarte todo lo que Él enseñó. ¿Ok? Entonces yo no me estoy promoviendo yo, ni estoy promoviendo mi club. Estoy promoviendo lo que Cristo, estoy cumpliendo lo que Cristo me ordenó que hiciera. Punto y se acabó. Así que vamos a quitarnos el complejo de que yo no tengo ningún derecho a imponer mi fe a los demás. No es tu fe, uno. No es un derecho, es un mandato. ¿Ok? Es peor. Primera Timoteo 2.5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Hay un solo Salvador. ¿Okay? Así que si yo adoro el sol o al gran espíritu o a mis ancestros, esos no son mediadores entre Dios y el hombre. Si yo creo que Brahman, que es una energía que está en todas partes, eso es mi Dios, eso no es mediador entre Dios y los hombres. Eso no te salva. Si tú te rechazas y te resistes y se te lleva la palabra de Cristo y se te lleva bien y te resistes a creer, tú mismo te estás condenando, tú mismo estás diciendo yo no quiero a Cristo, punto. Por ende, quitémonos el complejo que no viene de Dios. ¿Okay? Si los apóstoles hubieran pensado como nosotros pensamos hoy día, el cristianismo se hubiera quedado en 2 o 3 judíos, no hubieran ido nunca al Imperio Romano a predicar, nunca hubieran ido a los griegos a predicar. Porque no hay que dejarlos ellos quietos porque ellos están bebiendo de su propia fuente. Ellos fueron por el mundo entero y dieron la vida por tal de que la gente pudiera conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque no es un mensaje sin importancia, es el mensaje de salvación. Ellos tienen derecho a saber que Dios les ama y tienen derecho a saber que Dios quiere darle la herencia de gloria, tienen derecho a saber que Dios ha venido para que ellos tengan vida y vida en abundancia. No tienen culpa de no saberlo si yo no se lo digo. Y Dios buscará otra manera. Si se lo digo y se resisten, ya tienen culpa. Pero yo siempre tengo culpa si me niego a enseñarlo. Porque yo los quiero respetar, porque están bebiendo de su fuente. Así que estos 3 puntos, entre otros, quise resaltarlos en el día de hoy para que entendamos, independientemente de si es cierto o si no es cierto el debate, de si lo dijo o no lo dijo, o con qué intención lo dijo, eso no me toca ni a ti ni a mí, vuelvo y lo digo. Lo importante es lo que se entiende que se está diciendo está mal. ¿Okay? Y con razón, hay muchos obispos, hay muchos sacerdotes que están levantando la voz diciendo, hey, vamos a aclarar estos puntos. Fíjate que se está dando el beneficio de la duda. Aclarémoslo, puede que estemos entendiéndote mal. Pero es importante porque temo que muchos católicos de tradición que no conoce su fe y que entiende que es su obligación creer todo lo que sale de la boca de cualquier papa como si fuera palabra de Dios, y no lo es. Yo tengo que conocer mi fe para saber si es verdad que lo que el papa, el obispo, el sacerdote o el que está haciendo el video en este momento, que soy yo, está diciendo realmente es la enseñanza de la Iglesia Católica. Así que para eso está el Nuevo Catecismo, para eso está la tradición, para eso están los Santos Padres, para eso está la Biblia. ¿Ok? El magisterio de la Iglesia es claro, es histórico. Júzgame a mí, juzga a todo el que hable antes de decir, es verdad. Por favor, bien importante. Pero Jesús dice que no juzguemos.
No estamos hablando de juzgar mis intenciones, juzgar lo que estoy diciendo. Es lo que dice Pablo. Quien te diga un evangelio o te traiga un evangelio diferente, que sea maldito, que sea anatema. Así que, hermano, estamos en tiempos de confusión, estamos en tiempos de, por lo tanto, buscar conocer nuestra fe, porque es la única manera de salir de la confusión. No podemos ser cristianos cómodos de escuchar lo que se dijo por aquí o por allá. Me senté en el banco y ya todo lo que se me dijo es bueno. Yo tengo que conocer mi fe, porque se supone que lo que se está diciendo desde el púlpito es para profundizar mi fe. Pero por ello tengo que estar bien consciente, bien claro de mi fe, para poder ver si realmente se me está diciendo o no. Yo tengo que conocer la Eucaristía, lo que es indispensable para saber si la Eucaristía que yo estoy recibiendo realmente es o no es Eucaristía. Ya no estamos en los tiempos de ser cristiano cómodo, sentarnos para atrás y asumir que todo es bueno. Hay un mime por ahí persiguiendo, por aquí. Es tiempo de ejercer discernimiento y ser un cristiano militante, un cristiano de fe verdadera y firme. Y una fe basada en el pleno conocimiento de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.